las condiciones que debes de considerar y de reunir para que la entrevista sea una entrevista efectiva, para que sea una buena entrevista. Híjole, yo te recomiendo 5 puntos que tienes que asegurarte, porque de no hacerlo existe la posibilidad de que el candidato no se sienta bien o de que tú no obtengas la información que tú quieres. Y el primero de los puntos es el lugar donde vas a hacer la entrevista. Me ha tocado ver entrevistas que hacen en un mostrador o entrevistas que hacen en un lugar donde hay mucha gente y el candidato está junto a otra persona y le estamos haciendo preguntas. Eso está absolutamente mal. Debes de buscar algún lugar privado, en cierta forma cómoda, para que el candidato se sienta cómodo. No es necesario un espacio muy grande, puede ser un pequeño privado, donde esté de preferencia un escritorio, pero si no hay un escritorio no hay problema, puede haber 2 sillas, 2 sillones o como sea. Pero es importante, muy importante, la privacidad. ¿Por qué es importante la privacidad? Porque en la confianza de la privacidad el vendedor se abre y te puede decir cosas que no lo diría delante de un tercero. Eso es un punto. Segundo, tú te vas a poder concentrar, incluso el candidato. Cuando nos concentramos correctamente, entonces podemos obtener información valiosa, ¿sí? Segundo, tiempo. El tiempo que le dediques a la entrevista debe ser un tiempo de calidad. Debe ser un tiempo que realmente sea suficiente, que permita obtener la información de todo lo que quieres saber del vendedor. Me preguntan mucho cuál es el tiempo ideal para una entrevista. Me ha tocado gente que habla de 15 minutos y hay gente que ha hablado de hora y media. No, una entrevista puede ser entre 35 y 45 minutos. Incluso si ya eres muy hábil, puede ser hasta de media hora, pero se necesita ser muy hábil para ya realmente obtener la información. Cuando hacemos las entrevistas de 5 o 10 minutos y las damos por buenas, lo único que estamos haciendo es desperdiciar el tiempo en candidatos que probablemente no funcionen. Y es que yo entiendo que a veces son muchos candidatos y que hay que ir rápido, pero la verdad es que si lo hacemos rápido no terminamos de preguntar todo lo que necesitamos preguntar ni de explorar y terminamos haciendo una mala selección. En el caso de ventas, por eso es que este curso es especial para vendedores, necesitas darle tiempo de calidad, necesitas realmente tener bien claro el tiempo que te vas a llevar para obtener la información. Ahora, si tú desde el inicio percibes que efectivamente el candidato no cumple, ya sea porque llega con una mala actitud, ya sea porque enseguida encuentras incongruencia, enseguida encuentras que está mintiendo, no pierdas más tiempo. Agradeces, le dices, ya sea que le quieras decir por qué no, o le dices que simplemente gracias y que luego le hablas. Tampoco hay que tardarse 45 minutos o los 35 si te das cuenta del principio que definitivamente esta persona no debería formar parte de tu empresa, ¿no? Y a veces hay detalles, voy a poner un detalle muy exagerado, ¿no? Que parezca que viene con efectos de alcohol o de alguna droga, ¿no? Sí, obviamente hay gente cínica que llega así, pero pues no tiene ni siquiera que perder el tiempo en eso, ¿no? Entonces, un lugar adecuado, cómodo, privado, un tiempo de calidad. Luego, es muy importante que tengas bien claro lo que vas a investigar, como lo dije en el módulo anterior, es bien importante que tú sepas a través de un checklist lo que vas a preguntar. Si no sabes lo que vas a preguntar, te vas a perder. Hay quien no tiene ninguna referencia, registro, lista o algo y termina preguntándole a un vendedor una cosa y a otro otra. Aunque se trate de concentrar, en uno se termina de concentrando en su experiencia, en otro en sus habilidades y así, y no tienen una información que sea la misma que vayas obteniendo para cada candidato. ¿Por qué? Porque luego tienes que comparar. Por ejemplo, si dices voy a medir actitud y la actitud la vas a medir con la hora de la llegada, con la forma en que te contesta, con el interés que te muestra, pues esas mismas observaciones y preguntas las tienes que hacer a todos los candidatos, lo tienes que tener en una lista para poder hacer comparaciones y quién es, ¿no? Entonces tener bien claro lo que vas a investigar y para eso nada como tener un checklist. El checklist no implica que tengas que ser absolutamente cuadrado y solo preguntes, al contrario, un checklist te puede servir para profundizar. Por ejemplo, vamos a suponer que tú lo que dices es encontrar a un vendedor que tenga muy buenos argumentos, ¿sí? Entonces, pues obviamente los buenos argumentos los puedes observar primero en cómo habla, en cómo te explica las cosas y también puedes hacer algún ejercicio de competencias. A ver, explícame cómo presentarías esto, ¿no? Para escuchar cómo habla.
Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando toques ese tema puedes profundizar el aspecto de la argumentación o del lenguaje o de la capacidad para comunicarse, sin necesariamente es sí o no, ¿no? Como si fuera un checklist de sí o no tu entrevista, ¿no? O sea, tú tienes que tener la capacidad y deberás de profundizar donde creas que es necesario. Luego, otro aspecto bien importante de la entrevista es tu actitud, sí, la tuya, como la persona que entrevista. Tienes que estar bien preparado, bien de buen humor, tienes que estar dispuesto y tienes que saber escuchar. Tienes que hacer sentir al candidato que estás escuchándolo realmente de manera activa, ¿no? O sea, no puedes quedarte viendo algún lugar o solamente escribiendo sin mirarlo. Tienes que demostrarle a través de la retroalimentación que lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque así vas a poder obtener más información. En la medida que logres hacer un vínculo con el candidato, que logres hacer un ambiente psicológico adecuado, el candidato se va a abrir. Y bueno, dependiendo de lo que tú sepas preguntar o no, vas a tener mucho más información para esto, ¿no? Y por último, como el punto número 5 para las condiciones, es que tengas donde apuntar. Es muy importante que tengas donde apuntar, que apuntes lo que vayas preguntando, si no todo, lo más importante, pero en el orden de acuerdo a tu checklist. ¿Por qué? Porque luego nos confiamos en la memoria y cuando ya van 5 o 6 vendedores no nos acordaron ni del primero ni del segundo. Entonces es importante que registres. Todo esto es bien importante para efecto de que tú puedas hacer una buena entrevista.